Bien, hermanos y hermanas que se unen a nuestra transmisión desde nuestra parroquia San Jerónimo. El texto del Evangelio de este 24º domingo hay que unirlo al Evangelio del domingo pasado, 23º domingo del tiempo ordinario, el ciclo A. ¿Por qué lo unimos? Porque el texto del domingo pasado y el texto de hoy pertenecen al mismo capítulo 18, que recordemos que yo les decía el domingo pasado que pertenece al cuarto manual. Hemos leído en alguna ocasión en el Evangelio de San Mateo 5 manuales, pues este es el cuarto, el capítulo 18. El manual de la convivencia en comunidad. Ya decíamos, no solamente la comunidad a la que pertenezco, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, porque al final, decíamos el domingo pasado, al final, pues la comunidad es sencilla, convivir en comunidad es muy sencillo al final. Porque decíamos que uno puede ir a la comunidad con una máscara. Me pongo la máscara sonriente, de buena gente, ¿verdad? Y la comunidad no sabe quién soy yo. Al final, si yo no abro mi corazón a la comunidad, entonces la comunidad no sabe quién soy yo. No saben que soy un hipócrita, decíamos, con una palabra que utiliza Jesús. Recordemos que Jesús en su momento dice: hay de ustedes judíos y fariseos hipócritas. Y decíamos que en griego, hipócritas es la máscara que usaban los actores en el teatro griego. Usaban una máscara, los actores se ponían máscara. Por eso es aquello que algunas veces representan al teatro con dos máscaras, una sonriente y otra con tristeza. Precisamente es por eso, porque era lo propio del teatro griego. Pues en comunidad es sencillo, ¿no? Pues, y decíamos que lo más difícil es cuando la comunidad es tu propia familia. Y les decía el domingo pasado que sí es complicado porque tu familia te conoce. Por eso es que ser profeta en tu propia tierra no es fácil. Cuando la gente te conoce en tu propia tierra, en tu propia ciudad, en tu propio barrio, en tu vecindario, en tu propia familia, en tu comunidad a la que perteneces. Mi comunidad a la que pertenezco deben de conocerme, deberían de conocerme. Si no me doy a conocer a mi comunidad tal como soy, entonces no estoy viviendo la comunidad, porque no me estoy dando a conocer tal como soy. Y a lo mejor la comunidad lo que conoce de mí son las distintas máscaras que sé ponerme. Pues bien, eso era con claro, y ya veíamos el domingo pasado lo complicado y difícil que era la corrección fraterna. Recordemos eso, ¿no? Si tu hermano peca, corrígelo, apártalo, llévatelo a sola. Y decíamos que ya habían dos problemas grandes. En primer lugar, corregir con caridad al hermano de comunidad, al miembro de la familia, no es sencillo. Más si el miembro de la familia que querés corregir es, por ejemplo, tu papá o tu mamá y te dice: ¿y qué te pasa? Yo soy tu papá o yo soy tu mamá. Un momento, frenate ahí, ¿verdad? O si es el hijo, ese hijo agresivo, violento, que le grita al papá, a la mamá y le dice: ¿quién sos vos? Y le saca en cara sus pecados: sos el fulano, el picado, el el otro, el infiel, la infiel, el aquí y allá. Entonces se cree con la gallardía de echarle los pecados encima a los demás y con la gallardía de hacer lo que le dé la gana, aunque esté mal. Entonces, corregir no es fácil, pero tampoco es fácil aceptar la corrección, porque debo de tener la caridad de corregir y debo tener la humildad de dejarme corregir. Debo de ser humilde en dejarme corregir y decir, y hacer el examen de conciencia, mi examen de conciencia y decirle: tenés razón,
he actuado mal, voy a mejorar, ayúdame a mejorar. El hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo mal llamado hijo pródigo, pero es el hijo mal portado de la parábola. El bueno de la película ahí no es el hijo que regresa, el bueno de la película es el papá que acepta que el hijo malvado que se malgastó toda la parte de su herencia. Pero aquel hijo menor dice, me levantaré y volveré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Tiene la humildad, la sencillez, por lo que quieran, inspirado por el hambre, por la necesidad, porque no tenía para dónde coger, porque lo mandaron a cuidar chancho, por lo que ustedes quieran. Pero él regresa y tiene la humildad de reconocer quién era él. El texto del Evangelio de hoy es una parte complicadísima de la convivencia en comunidad, en familia, sobre todo, y es el perdonar. El texto tiene dos partes, el diálogo de Pedro con Jesús y la parábola que da Jesús del siervo sin entrañas, el siervo ese malo que no sabe perdonar. Entremos a la primera parte, no quiero hacerlo largo porque después hablo mucho y se me aburren y ahora que están en su casa pues se acomodan en la mecedora y terminan dormidos allí, ¿verdad? Entonces ya hay, ¿verdad? Nada, no digo nombre, solo sé que algunos quedan dormidos. Pedro toma la iniciativa y se acerca a Jesús para preguntarle, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Oigan, aquí entra en juego algo muy importante, el sentido, el signo bíblico de los números. Eso es lo que entra aquí en juego. Porque alguien puede decir, pues muy sencillo, voy a comenzar a contar 7. Y cualquiera podría decirme, y este prójimo ya le conté más de 7, ya está, se acabó, se cierra la puerta del perdón. Porque ya se acabó, le he perdonado demasiado. Una esposa podría decir, a este esposo le costado, ya le conté 7 mujeres, 20 borracheras y no sé cuántos pleitos y se los he perdonado todo. Podría decir, por ejemplo, ahí alguna esposa o algún papá podría decir, a este hijo ya le perdoné que ya comenzó 4 carreras y ninguna la terminó, ya le perdoné la borrachera, ya le perdoné que me malgastó todo, ya le perdoné que... O sea, cada quien podría tener su lista acerca del otro, muy fácilmente, especialmente en la familia. Como digo, en la comunidad muchas veces nos la jugamos ahí con las máscaras, pero nos sentimos ofendidos cuando la comunidad nos ayuda a corregirnos y muchas veces podemos decir, no perdono a la comunidad por lo que me dijo, me ha ofendido y me hago el ofendido en la comunidad que quiso ayudarme. Pedro le da esa pregunta a Jesús y nos deja entender que él había comprendido muy bien que la comunidad de Jesús se construye en el perdón recíproco. En el sentido bíblico, 7 no significa 7, significa el infinito. Si se puede contar el infinito. Por eso 70 veces 7, pues 70 veces el infinito si lo podés contar. Así de sencillo. Por eso, la pregunta hasta 7 veces trata de ponerle un límite ilimitado, valga la redundancia y de repente hasta los contrastes. Trata de ponerle un límite ilimitado. Y por su parte, Jesús le hace ver a Pedro y nos hace ver a todos nosotros que lo ilimitado no tiene fronteras, no tiene barreras, que lo ilimitado no se puede contar, así de sencillo. Por eso el perdón del discípulo no tiene límite, como también tiene límite y la misericordia y el perdón que Dios tiene con nosotros. Es que yo siempre digo, yo creo que ya les he dicho en varias ocasiones,
que mi experiencia de ser perdonado, ojo con esto, mi experiencia de ser perdonado tiene que marcar necesariamente la calidad del perdón que yo debo darle a mi hermano. Eso es muy importante. Si yo no tengo experiencia, si no tengo conciencia de la experiencia de lo mucho que Dios me ha perdonado, entonces siempre seré un acusador, un resentido, voy a estar señalando y voy a estar siempre resentido, echándole verbos y maldiciones a mi hermano que actúa mal, porque no tengo experiencia, perdón, más bien sí tengo experiencia, pero no tengo conciencia de la calidad del perdón que Dios me ha dado. Dios ha sido maravilloso conmigo. Tiene que decirse cada uno de nosotros cuando examinamos nuestra conciencia. Por eso la gran importancia del examen de conciencia, la grandísima importancia. Porque el perdón, el perdonarnos mutuamente, el perdón recíproco nos ayuda a convivir. En la familia sobre todo, porque siempre tenemos muchas cosas que perdonarnos en la familia, la comunidad, nuestra comunidad a la que pertenecemos, la parroquia, el barrio, el vecindario, el país incluso. Si el país no se construye en el perdón, aquí va a ser una de San Quintín, como decimos comúnmente. Van a ser vendetas tras vendetas, si aquí no construimos la sociedad sobre el perdón. Esto es muy importante. De ahí entonces que Jesús, para ilustrar mejor el perdón, nos da una parábola. La parábola está construida a partir del contraste entre la misericordia de un rey que le perdona a un siervo suyo una deuda incalculable y la crueldad y la dureza de este mismo siervo que ha sido perdonado, que no es capaz de perdonar a su compañero, a su amigo, que le debe una pequeña suma de dinero. Al rey que llama a su siervo a ajustar cuenta, le han presentado a uno que le debía 10,000 talentos. Esta versión mexicana dice simplemente mucho dinero. No es así. El texto dice 10,000 talentos. 10,000 talentos es una suma desproporcionada que no podía pagar. Es una suma desproporcionada que significaba en días de trabajo. Un día estaba yo sacando la cuenta, porque también nos tocó leerlo durante la semana, semanas atrás, en el tiempo ordinario, y equivalía como a 64,000 días de trabajo. 10,000 talentos significaban 64,000 días de trabajo. Fíjense ustedes. O sea, es una suma incalculable. Ahora dividan esos 64,000 entre 365, ¿cuántos años de trabajo significaba? O sea, era para trabajar como esclavo el resto de su vida. O sea, ni que vendieran todos los chunches que tenían y a toda su familia iba a poder saldar la deuda que tenía con su rey. Pero el siervo le pide perdón, perdóname, te lo pagaré todo. Le dice, es mentira, no lo va a poder pagar, es una suma incalculable. Pero hay algo muy importante. El rey, movido por la compasión, lo dejó marchar y le perdonó la deuda. El rey se deja tocar el corazón por la angustia y la necesidad de aquel hombre que le suplica. No piense en la gran suma de dinero. No piense en eso, que tiene el peligro de perder, que ya lo perdió, que nunca se lo va a pagar. No insiste en cumplir con la justicia, sino que se deja llenar de compasión y de misericordia y le perdona todo a aquel hombre.
y lo deja marchar y deja libre a toda su familia, le perdona hasta la deuda que tiene. Pero cuando va saliendo, dice el texto del Evangelio, se encontró un amigo suyo que le debía 100 denarios. Fíjense la gran diferencia. 10.000 talentos, que si no me equivoco, significaban 64.000 días de trabajo, con aquel que le debe 100 denarios, que significaba, un denario significaba un día de trabajo, o sea que le debía 100 días de trabajo, si lo calculamos así, ¿no? Por eso es que la deuda es incalculable, por eso es que es importante decir las cantidades que menciona realmente el texto del Evangelio. Cuando nos vamos al Evangelio, ustedes en su Biblia de Jerusalén lo pueden cotejar. Entonces, le debía 100 denarios. Un denario equivalía a un día de trabajo. Si ustedes recuerdan, hace poco también leíamos aquella parábola del hombre que va a buscar trabajadores a la calle y que le dice al primero, ven a trabajar a mi viña y te pagaré un denario. Y a los demás no le dijo cuánto le iba a pagar. Por eso es muy interesante, pero no nos metamos con esa parábola porque nos perdemos y se nos hace más largo el cuento. Entonces, un denario es un día de trabajo y su amigo le debía 100 días de trabajo, una suma mínima en comparación con la deuda que le habían perdonado. Pero se vuelve un hombre cruel, porque es incapaz de perdonar a su hermano. No hace conciencia de su experiencia de ser perdonado. Y hay una desproporción inmensa entre la misericordia que había recibido y la dureza de su corazón que mostró con su amigo, que le debía una pequeña suma. El perdón que recibimos de Dios nos da la medida del perdón que debemos de dar a los demás. Este es el sentido de la respuesta de Jesús a Pedro, hasta 70 veces 7. En otras palabras, fíjense ustedes, lo que Dios hace conmigo es el principio de cuanto debo de hacer por el hermano. La misericordia que el Padre derrama sobre nosotros sin medida, acogida en nuestro corazón, debe desbordarse gratuitamente hacia los demás, como gratuitamente se me ha dado. Es interesante visto desde esa manera. Y claro, suena interesante, pero yo les aseguro que practicarlo es complicado. Y todos lo sabemos por experiencia, que no es sencillo, que no es fácil, que no es así nomás perdonar cualquier cosa a los demás, especialmente dentro de la familia, porque pues si alguno se siente herido dentro de la comunidad, si reflexiona, si piensa, pues continúa en su comunidad y cambia y se transforma, y la conversión y todo lo que ya sabemos. Pero otros dicen, no, yo no vuelvo a esa comunidad. Me han dicho mis cosas o me han tratado de corregir y mejor no vuelvo. ¿Cuántos dicen así y cuántos de verdad lamentablemente no regresan? Porque no son capaces de dejarse ayudar, o no somos capaces de perdonar, no somos capaces de recibir el perdón de los demás que nos piden perdón, porque también hay que ser humilde para decirle al otro, está bien, te perdono. Te perdono. Hay unos que dicen, yo siempre les he dicho a ustedes, hay unos que dicen, yo perdono pero no olvido. Es cierto, tienen razón. Aquí está Salinas, que es médico, y pues está la Angelita, que es enfermera, y sabrán de que hay tal vez unas 2 o 3 formas de que se te olvidan las cosas. O te da Alzheimer, o te da demencia senil, ¿verdad? O no ser que te peguen un garrotazo y pum, se te puso todo en blanco, y qué alegre que ya se te olvidó todo. Pero no sucede. O sea, el perdón significa que aprendes a ver las cosas de otra forma.
Y la gracia y la misericordia de Dios te ayudan a ver las cosas de otra forma, de otra manera, para poder perdonar. Si no, vamos a pasar toda la vida. ¿Cuánta gente pasa toda la vida amargado y resentido por lo que me hiciste, por no sé cuánto, y te acordás y no sé cuánto, y para papá, y aquello y lo otro, ¿verdad? Y pasan la vida así, se tiran la vida así, lamentablemente. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos en hacer conciencia de lo que Dios nos ha perdonado. Revisémonos nosotros mismos. ¿Cuánto me ha perdonado Dios? Y de repente podemos decir, Madre Santa, es cierto, Dios me ha perdonado mucho. ¿Qué cosa la que he hecho Dios y Dios me ha perdonado? ¿Por qué no voy a perdonar al otro que me está pidiendo perdón? Y rezar también por él, por su conversión, porque no lo vuelva a hacer, porque no lo vuelva a cometer, porque de verdad tenga un cambio radical en su propia vida. Porque también hay que rezar por el otro que anda mal, que de repente viene a pedir que lo perdonemos. Sí, pues hay que rezar también, porque sea real ese cambio que nos manifiesta. Mientras tanto, desde nuestra experiencia de ser perdonados por Dios, es que perdonamos a los demás.